La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Y además, tuvimos al ministro de Exteriores iraní viajando a China, hablando con las autoridades chinas. Estoy seguro de que comentó algo sobre la posición de Irán. Y con el tema del estrecho de Hormuz y la guerra en curso entre Irán y Estados Unidos, eso ya se había coordinado antes entre los dos ministros de Exteriores, el iraní y Wang Yi, el ministro chino. Y después tenemos a Donald Trump viajando a China. Por lo que hemos escuchado hasta ahora, el anuncio se centraba básicamente en dos puntos del comunicado de la Casa Blanca sobre el estrecho de Hormuz. Uno era que hay que abrir el estrecho de Hormuz. El segundo, la desmilitarización del estrecho de Hormuz. No sé si lo oíste, porque estaban hablando del sistema de peajes que Irán está intentando establecer, o que ya ha establecido, en el estrecho de Hormuz. Sí. Y según tú, ¿cuáles son los logros de Donald Trump en China, teniendo en cuenta el conflicto y la guerra en curso entre Irán y Estados Unidos? Bueno, si tu invitado fuera Pepe, sería más enfático al hablar del fracaso, pero fue un fracaso total. Y creo que quedó claro con el viaje del ministro de Exteriores iraní. Cualquiera que siguiera ese viaje de cerca, viendo el lenguaje corporal y las publicaciones en redes sociales sobre la reunión en China y cómo se percibió la presencia iraní, lo entendería. A los iraníes se les presentó como héroes por su resistencia frente a Estados Unidos, y los funcionarios chinos dijeron que el estatus global de Irán había mejorado de forma significativa, y que eso tendría implicaciones para el progreso económico futuro del país, y así sucesivamente. Quedó claro que ambos países, cuando sus ministros de Exteriores se reunieron y compararon impresiones, estaban coordinándose. Y también los 30 barcos que salieron del estrecho de Hormuz el mismo día de las negociaciones. Eso fue algo que esos dos países habían acordado durante varios días. No fue una coincidencia que ocurriera justo el día de las negociaciones. Y por supuesto, no hubo ningún comunicado conjunto entre las dos partes. En realidad, no salió nada de ahí. Incluso con los aviones de Boeing, no está claro si se trata de un acuerdo real o simplemente de algunos comentarios generales hechos en la mesa de negociación. Y vimos después que, en una de sus entrevistas, Trump básicamente admitió que los chinos no dijeron nada sobre el programa nuclear iraní. Trump dijo que los iraníes están locos y que no deberían tener un arma nuclear. Y el presidente Xi no respondió, simplemente se quedó callado y la conversación siguió. Así que creo que es justo decir que la versión estadounidense de todo el viaje está desconectada de la realidad, y la parte sobre Irán lo está aún más. Pero eso también significa que entramos en una nueva fase de la crisis, porque ya han pasado más de 2 meses y medio desde que empezó la guerra. Estamos en guerra. Esto es una guerra de asedio. Estados Unidos ha bloqueado el estrecho de Hormuz y la economía global se dirige hacia una crisis. Irán también se enfrenta a mayores dificultades dentro de su propio país. Pero yo personalmente creo que a largo plazo el mundo va a salir más dañado que Irán, porque Irán lleva décadas bajo asedio y sabrá cómo sobrellevarlo. Va a ser difícil, claro, sobre todo porque ya se ha hecho daño. Pero creo que Estados Unidos sabe que esta guerra de asedio no va a funcionar. Y por eso tuvimos ese ataque militar, aunque bastante patético, en el estrecho, un ataque naval en el estrecho de Hormuz hace un par de semanas que fracasó, y no consiguieron sacar ni un solo barco del estrecho. Así que pienso que hay muchas probabilidades de que veamos un asalto militar importante, porque al final, si el régimen israelí lo quiere, si el lobby sionista lo quiere, probablemente lo consigan. No veo ningún cambio drástico en Estados Unidos alejándose del sionismo, al menos por ahora.
Así que creo que habrá una ofensiva militar. Esa es la valoración aquí, que probablemente habrá otro ataque contra Irán. Podría ser algo distinto a los anteriores. Los regímenes israelí y estadounidense podrían empezar a atacar infraestructuras críticas iraníes. Eso significaría que Irán respondería atacando infraestructuras críticas, ya sea en Palestina o en la región del Golfo Pérsico. Pero en el Golfo Pérsico, debido al calor extremo del verano, eso pondría fin a esos regímenes. Quiero decir, imagina los Emiratos Árabes Unidos sin electricidad en verano, con esa humedad y ese calor. Nadie podría quedarse allí, ni en Kuwait, ni siquiera en Arabia Saudí. El antiguo jefe de inteligencia saudí, cuando escribió aquel artículo en un medio cercano al régimen, decía que Arabia Saudí intentaba mantenerse al margen de la guerra. Pero en ese mismo artículo, básicamente advertía que el país podría quedar destruido si su infraestructura vital, que está luego del Golfo Pérsico, fuera atacada. Así que, si van contra la infraestructura crítica de Irán, sería una derrota para Estados Unidos porque sus aliados serían aplastados. Y no es una guerra que queramos. No empezamos esta guerra. No queremos la guerra. Y recordemos que aunque Irán logró destruir muchísimo en la región del Golfo Pérsico, murieron menos de 20 personas en total en esos 5 países. Irán tuvo cuidado de no matar a gente inocente. Aún así, 3.400, 3.450, no sé el número exacto, iraníes fueron masacrados, asesinados. Así que ahora mismo estamos en una situación muy peligrosa. Y creo que con cada día que pasa, lo habrás oído de otros, lo sabes mejor que yo, y lo vengo diciendo, nos estamos acercando a una recesión global, una gran recesión global. Si esto sigue así, será una depresión mundial. Pero si hay guerra, y esa guerra se vuelve brutal, y empiezan a atacar infraestructuras críticas iraníes, entonces creo que una gran depresión económica, una depresión económica global, será inevitable. Y eso cambiará la vida de todos. Eso es algo que el mundo debería temer de verdad. ¿Cuál es tu interpretación de este nuevo concepto del que se está hablando en los países del Golfo, el pacto de no agresión? ¿Y cómo se relaciona con todo esto? ¿Se comunicó eso a los iraníes? ¿Cuál es la base, el fundamento de ese tipo de concepto? ¿Está vinculado con la arquitectura de seguridad de la región? ¿Cómo lo ve Irán? Bueno, es vago, es muy vago. Y es que estos países, si desde el principio le hubieran dicho que no a los estadounidenses, no habríamos tenido esta guerra. Logísticamente hablando, los estadounidenses no pueden librar una guerra sin el apoyo de Jordania, el apoyo total de Jordania, de Arabia Saudí, de los Emiratos, de Qatar, de Bahrein, de Kuwait, y no habría habido guerra. Y ahora se dice que esto es un paso positivo, pero ni de lejos es suficiente. Los estadounidenses tienen que marcharse. Irán ya no va a aceptar la amenaza de Estados Unidos en la península arábiga. Y ya hemos sufrido bastante, hemos sufrido muchísimo. Así que sí, es un buen paso, diría que un paso en la dirección correcta, pero creo que aún queda mucho camino por recorrer. Quiero decir, no agresión. Irán no empezó esta guerra. Igual que ya sabes, cuando apoyaron a Saddam Hussein, cuando Estados Unidos empujó a Saddam Hussein a invadir Irán, esos países también financiaron aquella guerra. Ayudaron a matar. Creo que si incluimos las zonas kurdas, donde Saddam financiaba a los terroristas y Occidente también financiaba a los terroristas, murieron casi 200.000 personas en esa guerra, del lado iraní. Luego empezaron a financiar a ISIS y Al-Qaeda en las últimas décadas, en Siria, en Irak y en otros lugares. Y por supuesto, han sido una fuerza destructiva en otros sitios. Durante la primavera árabe, destruyeron Libia y Siria, destrozaron gran parte de Yemen. Allí llevaron a cabo una guerra genocida. Por supuesto, todo bajo el paraguas de Estados Unidos e Israel,
dentro del marco de los intereses estadounidenses e israelíes. Ellos ayudaron a destruir Irak. Y es curioso, apoyaron a Saddam Hussein, le dieron cientos de miles de millones de dólares. Luego, cuando Saddam invadió Kuwait, se volvieron en su contra. Y cuando Estados Unidos invadió, Irán nunca permitió la entrada de tropas estadounidenses en su territorio, ni siquiera cuando querían recuperar Kuwait. Más tarde, después del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos mintió sobre las armas químicas, las mismas armas químicas que ellos, junto con los alemanes y los europeos, le habían proporcionado, cuando mintieron sobre esas armas que Saddam ya no tenía, esos mismos países ayudaron a Estados Unidos a invadir Irak. Irán se oponía a la guerra. Irán no ayudó a Estados Unidos, estaba totalmente en contra de la guerra. Así que estos regímenes no tienen principios, no tienen nada, son simples instrumentos de Estados Unidos, y han destruido país tras país, uno detrás de otro. Sus políticas destructivas han contribuido a generar miseria en Palestina, en Líbano, en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen, en Sudán, en Somalia, en Libia. Es que resulta increíble lo destructivos que son estos 5 regímenes. Y aún así, la arrogancia de sus líderes no tiene límites. Así que, en los próximos años, van a tener que comportarse de otra manera. Los iraníes no van a permitir que se les use como intermediarios de Estados Unidos contra Irán o contra los aliados de Irán, nunca más. Aún así, es un paso en la dirección correcta. Pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer antes de llegar a donde necesitamos estar. Irán no tiene ambiciones imperiales, y quien diga lo contrario está diciendo tonterías. Irán no tiene ninguna base militar en ningún sitio, en ningún lugar de la región. No hay ninguna bandera iraní, y nunca la ha habido. En Irak, salvo en la embajada, en Siria, salvo en la embajada, en Líbano, en Yemen, en Afganistán, en ningún sitio. Irán no ha tenido bases en ningún lugar. Mirad a Turquía. Mirad a los estadounidenses. Mirad a todos esos regímenes. Tiene bases por todas partes. Tiene apoyo. Irán no. Irán tiene aliados a los que apoya, y esos aliados cuentan con apoyo popular. Porque sin apoyo popular, ¿cómo habría sobrevivido Yemen? ¿Cómo habría sobrevivido Hezbollah? ¿Cómo habrían sobrevivido los amigos y aliados de Irán en Palestina? Están apoyando movimientos de liberación contra el imperio. Pero Irán no tiene eso. Cuando Irak se derrumbó, ¿acaso Irán tomó el control de algún territorio iraquí como compensación por la guerra? ¿O en medio del caos, podría haber tomado partes de Irak y decir, esto es el nuevo Irán? Lo mismo pasa con Afganistán. ¿Qué podrían haber hecho, digamos, los talibanes al respecto? Nada. Pero Irán no tiene ambiciones imperiales, y ahora mismo mucha gente no lo sabe, pero Irak le debe a Irán muchos miles de millones de dólares. Porque Irán les suministra electricidad, gas natural y electricidad. Y los iraquíes no pagan por ello, porque Estados Unidos no se lo permite. Pero Irán no corta el gas ahora mismo, aunque, debido a la guerra y a los ataques contra sus instalaciones de gas, tiene escasez. Aún así, Irán sigue proporcionándoles energía para que puedan tener electricidad en sus ciudades. Es decir, Irán está gastando dinero en Irak, dándole recursos energéticos, y no recibe pago alguno, porque no quiere que el pueblo iraquí se quede sin electricidad. Y además, Irán está bajo sanciones por la guerra. Así que Irán no tiene ambiciones imperiales, pero esos países han hecho un daño infinito a nuestro país. Cuando hablamos de guerra, de una nueva ronda de guerra, hace un par de días escuché a uno de los comandantes en Irán. Dijo que esperan que Estados Unidos vaya a atacar. Pero la cuestión para ellos es cómo será ese ataque. ¿Será un asesinato selectivo? ¿Será una invasión? ¿Serán ataques contra las redes eléctricas o las instalaciones petroleras? Esa es la pregunta que se hacen. Están evaluando o reevaluando los posibles nuevos ataques.
Pero, ¿hasta qué punto está preparada Irán? Me refiero a su arsenal, a los misiles balísticos y a los drones. En Occidente tenemos dos evaluaciones. Una, si no me equivoco, fue de CBS News, junto con el New York Times, que estimaban que el 70% del arsenal iraní sigue intacto en comparación con lo que tenían antes de que empezara la guerra. Y la nueva evaluación de la CNN dice que es el 90%. Entonces, ¿cuál es la cifra real? ¿Y qué sabemos sobre el nivel de preparación de Irán para esta nueva ronda de guerra? Irán, hablando en términos militares, no económicos. En lo económico, Irán está en una situación difícil, pero militarmente, Irán es hoy más fuerte que antes de la guerra, mucho más fuerte. Su arsenal de misiles es más potente que antes de la guerra. Sus capacidades con drones también son mayores. Y además, Irán está preparado para una guerra terrestre. Se cree que Irán se está preparando para un ataque a gran escala, utilizando a miles de terroristas kurdos procedentes del Kurdistán iraquí. Pero si eso ocurre, por cierto, será el fin del Kurdistán iraquí. Irán se asegurará de que después de la guerra quede desmantelado y totalmente bajo el control del gobierno central de Irak. Así que ya sabes, Arabia haría bien en tener mucho cuidado con su futuro. Porque si coopera, si permite que esos terroristas entren en Irán, cuando la guerra termine, Irán se asegurará de que no haya un gobierno local ni un gobierno autónomo en el norte de Irak. Estará bajo el control de Bagdad. Así que son ellos quienes deben decidir su propio futuro. Luego están los terroristas wahhabí salafistas, que siempre han sido herramientas de Occidente en toda la región y en todo el mundo. A lo largo de la frontera con Pakistán, dentro de Pakistán también, se están preparando para lanzar un ataque. Están siendo entrenados para una ofensiva dentro de Irán. Y además, quedan los restos de aquellas milicias que protagonizaron el levantamiento armado hace unos meses, los días 8 y 9 de enero. Si no me equivoco. Ya sabes, nuestro calendario es distinto. Bueno, yo conozco mejor las fechas persas que las inglesas, pero los llamados manifestantes pacíficos, ya sabes, todo ese discurso y esas tonterías que oímos en los medios occidentales, según lo que se comenta aquí en Irán, también se están preparando para ataques y atentados terroristas en grandes ciudades como Teherán. Y después habría un ataque conjunto, sionista, israelí y estadounidense contra infraestructuras críticas iraníes, y quizá ataques de Estados Unidos contra islas, el territorio continental e incluso dentro de Irán, en zonas muy profundas, como aquella operación fallida cerca de Isfahán, donde intentaron localizar y extraer el uranio enriquecido de Irán. Así que este es el punto máximo, y para esto se están preparando los iraníes. Un asalto total para ver si pueden cambiar el rumbo y ganar la guerra. Fracasarán. Pero la respuesta iraní, Nima, será devastadora para el régimen israelí. Devastador. Mucho peor que la guerra de 39 días. Y para los regímenes del Golfo Pérsico, creo que será el final de sus gobiernos. Probablemente los llevará a su fin, porque con este clima, en verano, con la humedad y el calor que hay en el Golfo Pérsico, si se ataca la infraestructura crítica de Irán, Irán responderá atacando la infraestructura crítica de esos países. Y eso significará el fin de esos regímenes. Nadie puede vivir en los Emiratos sin electricidad y sin agua. Todos tendrán que subirse al coche, cruzar el desierto y marcharse a Omán para hablar y quedarse allí. Ese será el final de esos regímenes. No se puede vivir allí. Y las tropas estadounidenses también tendrán que abandonar esos países. El calor será insoportable. Así que los estadounidenses, en su obediencia al lobby sionista y al régimen sionista, van a destrozar esos países, pero también van a destrozar la economía global. Porque si eso ocurre, podemos tener la certeza de que una gran depresión económica mundial es segura al 100%. Va a suceder, sin ninguna duda, y cambiará la vida de todo el mundo. El mundo será un lugar muy distinto.
y ya nos dirigimos hacia tiempos oscuros por lo que ya ha pasado. Pero si eso llega a ocurrir, creo que lo que veremos por delante será mucho peor que el rumbo que estamos siguiendo ahora. En el comunicado de la Casa Blanca, básicamente hablan de abrir el estrecho de Hormuz y de la desmilitarización. Yo no veo ningún problema con la posición iraní en esos dos puntos. Ellos quieren abrir el estrecho de Hormuz. Y de hecho, el principal problema que tiene Irán hoy es la militarización de ese estrecho y lo que están haciendo los Estados Unidos con el tema del bloqueo. ¿Hay algún tipo de desacuerdo sobre esos dos puntos en el comunicado de la Casa Blanca, que digamos resume de alguna manera la reunión entre Donald Trump y Xi? Bueno, una vez más, no hay una declaración conjunta. Así que creo que abrir el estrecho de Hormuz es lo que quieren Irán y China. Y así es como se gana dinero, así es como se hacen los negocios. La desmilitarización. Irán no empezó la guerra, y destruir esas bases estadounidenses es un paso hacia la desmilitarización del Golfo Pérsico. Y la razón por la que Irán va a controlar el estrecho de Hormuz no es solo como compensación por lo que esos regímenes árabes ayudaron a hacerle a Irán, sino también para asegurarse de que Estados Unidos no convierta de nuevo el Golfo Pérsico en una base militar desde la que atacar a Irán. Así que creo que, cuando Estados Unidos habla de desmilitarización, lo que realmente quiere decir es que Irán debe levantar las manos y Sadlovan Blanca y someterse a reites el mergi moden israelí. Abrir el estrecho de Hormuz para Estados Unidos significa mantener un bloqueo sobre los puertos iraníes y permitir que los aliados de Washington exporten petróleo. Eso no va a ocurrir. Y un ataque contra Irán no va a cambiar esa realidad. Un ataque contra Irán provocará la destrucción de lo que queda de la infraestructura petrolera y gasista y de las infraestructuras críticas de los regímenes árabes, y probablemente pondrá fin a esos regímenes. Deseñaba la destrucción de muchos barcos, si no de todos, en el Golfo Papua. Y desencristativ de medicina en morfo chipor de mort, y probablemente porque la es patter. Esta no es una situación en la que los estadounidenses puedan ganar, pero sí es una guerra que el régimen israelí quiere. Es una guerra que el régimen israelí exige. Es una guerra que los sionistas exigen. Y por tanto, los sionistas quieren destruir la economía global, destruir la economía estadounidense en beneficio del régimen israelí. En mi opinión, esto es un suicidio para el sionismo, porque el sionismo ya se ha desacreditado y se ha mostrado ante el mundo como algo genocida. Pero ahora está diciendo al mundo, vamos a destruir vuestro modo de vida, el modo de vida de todos en el planeta. Y eso, creo, tendrá un impacto aún mayor en la percepción del sionismo en todo el mundo y también en Estados Unidos.